El ritual del bosque viejo. El bosque de los suspiros no aparecía en los mapas modernos, pero sí en las leyendas y en las advertencias susurradas de los pueblos cercanos. Era un lugar donde la bruma se aferraba a los troncos como un sudario y los sonidos se amortiguaban, como si el propio aire absorbiera la vida. Allí, cada 50 años, según el viejo almanaque que Elliot había encontrado en la biblioteca de su difunto tío, algo dormido despertaba y necesitaba ser aplacado. El libro hablaba de un ritual, una ceremonia de contenciones con símbolos que Elliot, estudiante de folclore, no pudo resistirse a descifrar. No es una expedición, es una idiotez, dijo Mara, su pareja, mientras empaquetaba a regañadientes linternas de alta potencia y brújulas. Todo eso son supersticiones de gente asustada de la oscuridad. ¿Y los dibujos? Las cuentas calendáricas que coinciden con ciclos lunares, replicó Elliot, mostrando las páginas amarillentas. Hay un patrón, Mara. Algo ocurre. Y esta noche es la noche. El 50º aniversario de la última perturbación. La última perturbación, según recortes de periódico local, había sido una noche de 1974 en la que varios animales de granja aparecieron descompuestos no por depredadores, sino por algo que parecía haberles extraído sistemáticamente ciertos órganos, dejando el resto intacto. Y una persona, un leñador, fue encontrada vagando, enloquecido, balbuceando sobre los que beben del silencio. Siguiendo las vagas instrucciones del almanaque, Elliot guió a Mara hacia el corazón del bosque, aún claro que no obedecía a la geografía normal. Los árboles formaban un anillo casi perfecto alrededor de un montículo de piedras cubierto de musgo y líquenes de un color anaranjado enfermizo. En el centro, una losa plana parecía un altar. «Esto es el lugar», murmuró Elliot, encendiendo una antorcha de queroseno que llevaba. El fuego, en lugar de danzar hacia arriba, se arqueó y chisporroteó como si luchara contra una presión invisible. La luz no iluminaba, se comía las sombras, creando otras más densas y retorcidas. El ritual, según el libro, era sencillo, había que colocar ofrendas específicas, raíz de sanguinaria, carbón del árbol caído, agua de un manantial ciego en los puntos cardinales de la losa y recitar una invocación de sellado, no de apertura. Elliot lo hizo con la meticulosidad de un académico. Mara observaba, con los brazos cruzados, sintiendo como una opresión creciente le apretaba el pecho. El bosque estaba demasiado quieto. Ni un grillo, ni un roce de hoja. Justo cuando Elliot pronunció la última sílaba de la letanía, una palabra gutural que hizo que a Mara se le erizara el vello, la bruma del claro se condensó. No era vapor de agua. Parecía polvo de hueso suspendido. Y de ella, comenzaron a coagularse formas. No eran figuras completas. Eran siluetas vacías, contornos de humanidad hechos de esa niebla opalescente, con largas extremidades y cabezas que se inclinaban en ángulos antinaturales. No tenían ojos, pero Mara sintió que la observaban desde los huecos de sus caras. Los susurrantes. Eran eso. Los que beben del silencio. Elliot. Susurró Mara, congelada. Elliot contempló su obra, esperando ver cómo las formas se disipaban, selladas por el ritual. En cambio, vieron cómo una de las figuras se deslizaba, sin caminar, hacia el borde del círculo de ofrendas. Extendió un apéndice nebuloso y tocó la raíz de sanguinaria. La planta se deshizo en ceniza al instante. El ritual no las contenía. Las había invitado. El libro de su tío, comprendió Elliot con un horror que le quemó las entrañas, no era un manual de contención. Era un diario de suministro. Su tío no era un estudioso, había sido un colaborador, alguien que aseguraba que la cosecha se realizara a tiempo, a cambio de que no tocaran su pueblo, o quizás, a su familia. «Corre», gritó Elliot, empujando a Mara. Pero ya era tarde. Los susurrantes no emitían sonido. Absorbían todo ruido. Las pisadas de Mara al correr se amortiguaron hasta desaparecer. Su grito se desvaneció en su garganta, robado. Elliot sintió como el aire a su alrededor se volvía físicamente denso, un algodón frío que se le metía en los oídos, en la boca, en los pulmones. La antorcha se apagó, no con un soplido, sino como si la propia luz fuera succionada.
Una figura se cernió sobre Elliot. No lo tocó. Solo se inclinó sobre él, y Elliot sintió una extracción, no física, sino sensorial. Primero, desapareció el sonido de su propio corazón. Luego, la sensación de frío en la piel. Después, el recuerdo del sabor de la cena. La entidad le estaba bebiendo las percepciones, los pequeños ruidos internos que componen la conciencia, dejando a su paso un vacío silencioso y aterrador. Mara, forcejeando contra la bruma que la envolvía como un fardo, miró hacia atrás. Vio a Elliot de rodillas, inmóvil, su boca abierta en un grito que no producía sonido. Sus ojos, antes llenos de curiosidad febril, ahora eran pozos de un puro terror mudo. Y luego, ese terror también se esfumó, reemplazado por una expresión plana, vacía, como la de un papel en blanco. Los susurrantes no mataban el cuerpo. Sorbían el alma a través de los sentidos, dejando una cáscara viva pero inhabitada. Mara tropezó y cayó. La bruma la rodeó. Sintió un frío intenso en los oídos, y luego, silencio. Un silencio absoluto, total, que no era ausencia de sonido, sino una fuerza activa que se alimentaba de su capacidad para oír, para sentir el aire, para recordar su propio nombre. Algo se inclinó sobre ella. No había aliento, solo un vacío que tiraba de todo lo que ella era. Justo cuando su mente comenzaba a deshilacharse en la nada, una campana lejana, infinitesimal, resonó en lo más profundo de su memoria. No era un sonido del bosque. Era el timbre de la bicicleta de su infancia. Un ruido ínfimo, personal, intrascendente. El susurrante que se cernía sobre ella se detuvo, como si ese fragmento de sonido puro, atrapado en el ámbar de su recuerdo, le resultara indigesto, demasiado vivo. Con un esfuerzo sobrehumano, Mara no se aferró al silencio. Se aferró a ese sonido. Imaginó el sonido metálico, una y otra vez. Lo visualizó como una espiral de metal brillante que giraba en su mente, creando ecos. El susurrante retrocedió, confundido, su forma vacilante. Mara no corrió. Se arrastró, concentrándose únicamente en generar ruido interno, en llenar el vacío que trataban de crear en ella. Tarareó mentalmente una canción de cuna sin melodía, imaginó el crujir de la gravilla bajo sus pies, el golpeteo de su corazón. Era una lucha exhausta, silenciosa para el mundo exterior, pero ensordecedora en el interior de su cráneo. Logró salir del claro y atravesar el anillo de árboles. Al hacerlo, la presión cesó. El sonido regresó de golpe, su jadeo, el crujido de las ramas, el viento. Cayó al suelo, vomitando solo miedo. No volvió a mirar atrás. Huyó del bosque de los suspiros, dejando atrás a Elliot, aún de rodillas en el claro, intacto pero vacío, un monumento viviente al silencio. El ritual, comprendió Mara entre sollozos mientras corría a través de la noche, no servía para contener a los susurrantes. Servía para alimentarlos lo justo, para que no salieran del bosque en busca de más sonido, de más vida que consumir. Su tío no era un héroe. Era el granjero que sacrifica una oveja para salvar el rebaño. Y ella, al escapar, había robado algo del festín. Algo que no le pertenecía.